¿En qué consiste una cárcel militar y cómo funciona en general esto? A ver, había de todo. Tenías tanto el que estaba allí porque seguía vendiendo droga, había gente que llevaba más años y de repente pues se le va la cabeza. Había uno que jugó a la ruleta rusa con sus soldados, pues allí te vas para adentro. No me jodas. Y luego teníamos pues los VIP, que lo llamo yo, pues el general Galindo y Antonio Tejero. Que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Había un alférez allí, de vez en cuando te aparecía encima del tejado, desnudo completamente, a liártela. O sea, te liaba cada numerito, que eso era un espectáculo, ese hombre. Y bueno, pues tenías que bajarlo, de cualquier manera. Y ese hombre bajaba. ¿Cómo ves tú a esta gente que es militar y comete algún delito y acaba ahí? Pues que no saben dónde estaban. Yo creo que no supieron valorar dónde estaban. No es que no les supieran inculcar los valores, sino que no quisieron y usaron el sistema para cometer delitos. ¿Allí los separan por empleos? O sea, ¿sí? Sí. Siempre tiene que ir alguien superior o del mismo graduación del que llevas en el traslado, porque aunque esté privado de vida militar, eres un militar, ¿vale? Por lo tanto, si ocurre algo o alguna contingencia o lo que sea, tienes que tener a alguien de igual o superior empleo. Si tuvieras que decirle algo directamente a la gente que está liándola y que sabe que puede acabar allí, ¿qué le dirías? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez estamos con Fernando, CEO de Lakesis. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Solo es la tercera vez que repetimos la intro, pero bueno, de esta va del tirón. Muchísimas gracias por venir, de corazón. A ti por invitarme, muchas gracias. Cuando me mandaste ese pedazo de currículum, ya sabía que hoy nos deparabas una conversación larga y tendida. Pero me gusta empezar siempre por la misma pregunta, que es ¿por qué? ¿Por qué quisiste ser militar? ¿Cuándo entró el tema de la mili en todo esto? Pues ya desde pequeño había tenido a mi abuelo que estuvo en la Legión, estuvo también en aviación y terminó estando en la Guardia de Franco. Y ya siempre era contarte temas del ejército y demás. Me crié en un cuartel de la Guardia Civil, nieto de Guardia Civil, sobrino, pues claro, pues lo vas viendo continuamente, pero a mí siempre el ejército era lo que me había llamado la atención. Y allí que estudié y me preparé para ir allí. O sea, que te viene de familia, pero de familia Guardia Civil. Correcto, Guardia Civil y por parte de mi abuelo materno de la Legión. ¿Y por qué? ¿Por qué dijiste, vale, en vez de coger y que mi padre, referente directo, es Guardia Civil, ¿por qué tirar por el ejército? Pues era muy joven y no me veía del todo preparado para lo que era la Guardia Civil en su momento y lo que yo había vivido en un cuartel de siempre. Por lo tanto me dije, mi padre me daba facilidades. Eso es cierto y me ha enseñado mucho. Pero yo dije, prefiero empezar donde me gusta el ejército, porque no sé yo si en la Guardia Civil a lo mejor no valgo y no quiero que enseñalen a mi padre. Por lo tanto, preferí ir al ejército. Me llama mucho más la atención, me llama mucho más el tema de los blindados, de ir de misión, porque lo estaba viendo y dije, voy a intentarlo. O sea, ese sentimiento de autorresponsabilidad, ¿no? De decir, igual no valgo para esto y no quiero asumir esa responsabilidad. Eso es. Era como, a lo mejor entro con una facilidad, porque antes, pues hace 25 o 30 años era más fácil y muchos dirán, no, a mí me ha costado, pero bueno, en algunas fases si era así, joder, pues te podía ser más fácil. Y decía, bueno, yo pues, ¿y si no valgo? Porque siempre vamos para adelante, siempre tienes que ser positivo, pero digo, ¿y si no valgo? Pues te van a señalar a ti, a mí no me van a echar para atrás y no voy a valer. Pero yo quería donde me veía y yo me veía pues en un cuartel y con mi meta puesto. ¿Y en qué año ocurre esto? En el 99. Cerca, ¿no? Del final de la mili. Cerca, vamos, la última promoción de mili la tuvimos nosotros como profesionales. Joder. Y muy bien, muy bien. Es una lástima, para mí ha sido uno de los mayores errores que ha habido, quitar el servicio militar obligatorio. Yo lo volví a imponer porque hace mucha falta por valores, educación, disciplina y aprender muchísimas cosas que ahora carece la sociedad. Eso que realmente crees que falta, ¿no? Y por eso la necesidad de volver a imponer la mili, ¿es un poco lo que ibas buscando dentro del ejército? Bueno, yo buscaba
muchos decían, no, yo busco la aventura para opositar, ¿no? Yo buscaba entrar y hacer para lo que yo estuviera preparado. Y me enseñaron más cosas de las que yo pensaba que podía aprender. Y para mí fue más enriquecedor que aportar. Y más con 18 años que entras, que eres un niño, y te ves con 18 años en el CIMOF número 1 en Santa Ana, en Cáceres. Ahí, imagínate, o sea, te cambia la vida totalmente. Y yo me vi allí y me cambió literalmente la vida. Y estoy muy agradecido. ¿Y qué fama tenían los militares y la Guardia Civil por aquel entonces? Bueno, pues la Guardia Civil era como, bueno, pues un cuerpo aparte y luego los militares, pues bueno, pues era un poquito más, no estaban tan valorados como deben estar. Si la gente supiera todo el trabajo que hay detrás, todo el trabajo que hace un militar día a día, la gente lo vería de otra manera. Pero ese es el problema. La imagen que se da o la que dejan proyectar, pero yo veía que había más detrás de lo que te imaginabas. Y así con todo tiraste para adentro. Sí, sin pensarlo. ¿Te arrepentiste o te cuestionaste alguna vez esa decisión? Jamás. Es más, si pudiera volvería atrás. Si pudiera, sí, volvería atrás. Lo tienes claro. Sí, indudablemente. Y ojo, que si algo tienen en común todos los invitados que pasan por el podcast es la vocación. La vocación es algo que con el tiempo mucha gente pierde. Y el poder traer a esta gente de vuelta y que vosotros, los que estáis entrando, los que ya lo sois, podáis o bien obtenerla o recobrarla, me parece increíble. Pero que sepas también que más invitados que no participan en el podcast porque quieren algo más privado, de muchas otras especialidades, de muchos otros ejércitos incluso, esas entrevistas forman parte del plan de estudios de Academia de Combate. Academia que ya sabéis que nos dedicamos a preparar todo el camino del opositor, desde que da el paso a convertirse en militar hasta que finalmente pasa por las puertas del centro de formación ese primer día. Tanto lo teórico como lo físico como la orientación militar. Les llamamos individualmente para que sepan exactamente qué tipo de cosas se van a encontrar en su destino, el que quieren, ya que podemos pensar que estamos acertando con un destino, pero lo más probable es que no. Si tú quieres entrar de la mejor forma al ejército y asegurarte que el sitio en el que entras es el tuyo, contáctanos desde el enlace en la descripción o a través del número en el comentario fijado. Un abrazo. ¿Y esto con tus compañeros de promoción fue igual? ¿O viste cómo esa gente sí que cogía ramas distintas? O... Ha habido de todo. La verdad es que mis compañeros de promoción ha habido de todo. Fuimos unos 100 aproximadamente. Fue bastante amplia. Y bueno, menos un compañero que perdió allí la vida en la instrucción. Pero el resto, muchos han seguido, fueron a la Guardia Civil. Otros pues han seguido en el ejército y otros pues aguantaron un contrato y se marcharon. Ha habido de todo un poco, pero en líneas generales casi todos han continuado. O sea, tuviste una baja de un compañero en el propio... Sí, en la instrucción falleció Antonio Medina y que en paz descanse, y falleció en la instrucción en paso ligero demasiado largo. ¿Sí? Sí. Y, hostia, no sé si te importa que entre en esto un poco. No, es... ¿Hubo alguna investigación o alguna responsabilidad con esto? Hubo investigación, obviamente, porque ya entra en el ámbito penal y porque tiene que depurar. Y bueno, unos decían que fue un fallo cardíaco, otros que no, otros que fue un exceso otros que no estaba preparado, pero ya llevamos ya encarrilada bien la instrucción, fue casi al final. Y bueno, pues él falleció, se intentó tapar mucho para que no afectara también a la moral del resto del acuartelamiento, pero bueno. Así que nosotros lo hicimos saber a través de nuestras camisetas de promoción que siempre pusimos en recuerdo de A. Medina, y siempre todo era por él. Que sinceramente te puedo decir que es una persona que no coincidí con él prácticamente, y aunque estábamos cerca por apellido, pero era uno más. Y te duele, obviamente, igual que he visto perder a otros compañeros, pero ya de principio, con 18 años, ves eso, ya dices, ¿qué hago? Y tiras para adelante. O sea, tío, porque yo me lo imagino con 18 añitos y ves eso y dices, me voy, y nada. Nada, seguimos. La verdad es que los mandos, los instructores, lo abordaron bastante bien en el sentido de, oye, ha ocurrido un accidente, vamos a ver qué ha pasado, pero el resto vamos a seguir para adelante, porque no puedes parar, porque no sabes qué ha pasado. O sea, allí ninguno somos forenses, ni ellos tampoco. Ellos sabían que había habido un problema en un paso ligero y
y ya está. Vale. ¿Y qué opinaban tus padres de tu decisión de ser militar? Sobre todo tu padre, me interesa. Mi padre, la verdad es que le pilló en Bosnia, prácticamente. Cuando me examiné sí que estaba en España. Recordemos que tu padre era guardia civil ya por Mi padre entonces. sí, guardia civil. Y nada, le cogí en Bosnia cuando me asignaron destino y demás y tal. Él sí que acudió a mi jura de bandera. Y nada, él bien, pues orgulloso, era su hijo de uniforme también, pues hombre, orgulloso, mi madre igual. Y aunque lo veía con más miedo, las madres suelen verlo con más miedo. Y, y mi abuelo y mi abuela, pero sobre todo mi abuelo, era no cabía en sí de gozo. Y la verdad es que, bueno, pues lo recuerdo muy bien. Y ellos era como, vale, ¿y ahora qué? ¿Dónde vas? Y a los 3 meses de entrar en la unidad, jura bandera, te vas a la unidad, mi primera unidad fue el Villaviciosa 14, en Pozuelo, en caballería. Y a los 3 meses escasos te dicen, te vas a Bosnia. Pues claro, pues ahí en casa cae como un jarro de agua fría. Vale, vamos por partes por esto, porque has comentado muchísimas cosas de golpe y me gustaría ir un poquito, poco a poco, qué sentiste sobre todo en cada momento, ¿no? ¿Por qué elegiste la especialidad de caballería? Pues principalmente porque al ser la duda, tanta duda del ejército y demás, luego aparte tú entras en convocatoria cuando te examinas, te hacían pedir una serie de destinos. Y yo había muchos destinos que no los conocía. Cuando vas a la delegación de defensa, sí que te encuentras allí a compañeros que ellos pues te van diciendo, te van guiando sobre las unidades, te guían un poquito. Y a mí siempre yo había estudiado mecánica y a mí siempre el tema de la automoción, vehículo, todo lo que llevase un volante y rueda, a mí me encanta. Y me dijeron que allí pues tenías unidades acorazadas, tenías blindados, tenías demás, que había posibilidad de ir de misión, era una unidad muy operativa. Y pertenecía a la división acorazada, una unidad pues vale, con mucha proyección. Y fue una de las primeras que pedí. Y por nota me salió y ahí fui. Además que tú ya eras de Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. O Yo sea, no vivía. tenías que desplazarte mucho tampoco. No, aún así vivía en el cuartel. Me gustaba. ¿Sí? Sí, 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 sí. Vivía pues a media hora del cuartel. Pues yo vivía allí. Me gustaba y vivíamos muchos de Madrid, vivíamos muchos allí. Nos gustaba la vida del cuartel. ¿Cómo era la vida en el cuartel por aquel entonces? Pues la peculiaridad del Villaviciosa 14 era un cuartel que vivía todavía arrestado, porque era uno de los que formó parte de 23F. Tenía una especie de arresto simbólico de que era de los pocos de Madrid que tenía que salir a partir de las 5 de la tarde y estaba privado de usar boina dentro de la unidad, a no ser que fuese para un acto oficial, pero aún así ibas con gorra cuartelera. Y luego tenía otra peculiaridad que era los últimos reemplazos de la mili, allí era donde más había, y la vida cuartelera por la tarde era muy viva. La verdad es que estaba muy bien, era por la cantina, la vida de siempre, te ibas al gimnasio y convivir con gente que había hecho servicio militar y estaba terminando, pues aprendías de todo, porque había gente de todo tipo y te veían a ti que llegabas y claro, yo, 18 años y nada, llegas allí pues con tíos de 30 años, tío, te doblaban muchos y aprendían mucho. Y a mí me servía para aprender. Claro, yo llegaba luego un fin de semana y iba donde vivía, me iba con mis amigos de siempre y me los veía jóvenes para mí. Porque ya estabas experimentando cosas mucho más adultas. Y te veías como, jolín, los veo muy chicos para mí. O sea, son cosas que aprendes allí. ¿Ellos notaron ese cambio en ti? De esa persona antes y después Sí. de entrar. Yo era al principio muy retraído, muy callado, muy prudente. Yo era a mi casa, me iba al fútbol o poco más y ya está. O sea, que no era muy, 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 muy retraído. Y me cambió completamente. Me cambió. Mucho más hablador, más abierto, más humano. Mucho más humano. Esa parte de progreso obligatorio que tiene el ejército. Sí. Que progresas o te come. Claro, ¿no? Por eso digo que es enriquecedor el servicio militar o ser profesional o pasar por esa fase, porque te avanzas mucho más. O sea, te haces más humano, ves las cosas de otra manera, valoras todo de manera diferente. Cuando ves allí que tienes muy pocos medios y que con pocos medios tienes que hacer cualquier cosa y que sabes que el que tienes al lado, aunque te caiga mal en la calle, aunque sea de otro equipo de fútbol o de otra, pero es tu compañero.
y vas a muerte y él contigo. Y eso es lo que aprendes, entre otras cosas. ¿Y cómo recuerdas esos primeros días en la unidad? Perdido. Perdido era venir de la marcialidad, imagínate, la marcialidad de infantería en el CIMOV y llegas a caballería, que es totalmente diferente. Parece que no, pero es diferente. Es un cuerpo mucho más relajado, pero en otras cosas es muy, muy táctico, es muy, muy cuadriculado en algunas cosas. Y bueno, la verdad es que fue muy interesante porque aprendí muchísimo, porque tocas todos los palos, sobre todo en caballería. Tocas mecanizado, tocas morteros, tocas antimisiles, plana mayor, o sea, transmisiones, tocas todo. Y sobre todo los vehículos y demás. Y bueno, la posibilidad de sacarte carnes como el F, que yo tengo el F, muchos lo tendrán y sabrán lo que sacas un F, que es un para blindados y vehículo de cadenas. Y jolín, ese curso pues está muy bien, no es fácil conseguirlo. Y vas aprendiendo cosas que dices, jolín, esto no me lo esperaba yo, pero está muy bien, está muy bien. Y ese trato entonces que dices que no es tan marcial, ¿qué te encontraste frente a lo que te decía tu abuelo, que era la Legión? Por ejemplo, en la Legión y en otras unidades, el cabo es Dios. El cabo es Dios. El cabo es Dios. Ayer el cabo es un compañero más antiguo. Ya está. Con el respeto, pero no el hablar de usted. ¿No? No. No el hablar de usted. Yo el tiempo que está en caballería y he estado como cabo, ni tampoco lo pedía. No te hablan de usted, no es el saludo enseguida, no es el que haya pues algún acto o alguna cosa, pero yo lo notaba. Yo, por ejemplo, vas de uniforme o a otra unidad que no era de caballería y se notaba enseguida, veían un cabo, veían ese respeto y decían, ojo, cuidado. ¿Vale? O un desfile el 12 de octubre, te cruzabas con otras unidades, te saludaban, te cruzabas con caballería, pues no. Que no quiere decir que haya menos decoro o menos respeto, sino es la manera de cómo comparten las cosas. Y el cabo ahí es otro más. Ahí el cabo, que no quiere decir, también incido en eso, que en otros no se remangue, pero es diferente. ¿Vale? A lo mejor es el primero que se remanga, pero en caballería se remanga el cabo, da igual, el cabo te puede llevar el vehículo que está de tirador, que le tiene de tripulante en un BEC. Pero es que es así. Es donde la necesidad está. Y yo viví eso. Y la verdad es que está muy bien, la verdad. Me gustó, me llamó la atención, pero me gustó. Digamos que es un trato mucho más cercano. Sí, mucho No más. hay esa distinción entre empleos. Mucho más cercano. Mucho más cercano, sí. Y Vale. eso te ayuda. ¿Y con tus jefes también? ¿Con tus sargentos, tus oficiales? Sí. Te ayuda mucho más, más humanos, mucho más cercanos. La vida en el repostillo, que lo llamamos, pues, donde tienes tus herramientas, tu tallercillo de caballería. La vida en el repostillo era, pues, con ellos muy buena. Hombre, hay de todo. Pero sobre todo la mayoría de los mandos que están en caballería, porque han sido soldados en caballería. Yo con prácticamente el 95% con los que estuve habían sido soldados. Por lo tanto ya sabían lo que había y muchos lo conocían, ¿no? Pero si yo estuve de cabo conmigo, tal. Son cosas que vives que te dan esa cercanía y te ayuda mucho más. Luego ya de oficial para arriba ya cambia la cosa. ¿Y cómo vives esa noticia a los 3 meses de entrar en la unidad de que te vas de misión? ¿Te lo esperabas antes de nada? No, pero bueno, digamos que empeoró la situación en Bosnia y pidieron refuerzo. Un refuerzo bastante importante de personal. Y nada, nos avisan, nos dicen, señores, que prepararos, vais al Goloso a hacer la preparación táctica, que os vais a Bosnia. Vale, 6 meses. Y yo, perfecto, pues ya está. Lo digo en mi casa, mi padre ya estaba en Bosnia. Él cuando se enteró, cuando podías comunicar con él, no se lo podía creer. Y estaba como diciendo lo que nos faltaba. Y mi madre, pues casi le da casi le da un siroco. Pero bueno, es lo que había. O sea, que tu padre que ya estaba allí no se creía que tú ibas a hacerle el relevo. No se lo creía. Y cuando lo vivió, fue pues, bueno, él volvió bastante, digámosle, lo pasó mal allí. Él lo pasó mal, tuvo situaciones malas y no volvió muy bien, que dijéramos, emocionalmente, vamos a decirlo así.
y él tenía el miedo de que me pasara a mí lo mismo. Yo me informé de qué le había ocurrido, me informé por otras vías de qué le había ocurrido y demás, y para estar prevenido, porque iba casi a la misma zona que él. Y bueno, pues por suerte, pues la misión salió bien, ¿Se dentro puede de lo que contar cabe. lo que le ocurrió a tu padre? Bueno, pues tuvieron bastante problemas con un tirador que había allí en la zona y bueno, pues se obcecó con ellos. Y le salvó muchas veces el vehículo que llevaban, aunque era un Nissan de estos Patrol antiguo, blindado y demás, le salvaba y bueno, le salvó pues la instrucción que tenían ellos también y bueno, su experiencia como guardias civiles. Pero tuvieron momentos complicados con un tirador que había por la zona y con una serie de traslados, porque allí tenías que hacer muchas veces escoltas a una serie de población, y esas escoltas de traslado que hacíamos eran desde un poblado a otra ciudad un poco más grande para comprar víveres únicamente. Y tú tenías que escoltarlos, iban en un autobús y tú con los vehículos escoltando. Muchas veces ese traslado era bastante complicado, porque por el camino sabían que ibas y te encontrabas de todo. Lo más bonito es que te tiras en piedras. Pues claro, pues él vivió situaciones pues que no se las esperaban y también viví, pues ellos estaban en el destacamento, estaban en el aeropuerto y luego los pasaron a Sarajevo. Estaban en Mostar Aeropuerto y Sarajevo. Y Sarajevo piensa que allí estaba el ejército americano. O sea, cuando está el ejército americano sabes que es una zona bastante hostil. Y bueno, pues lo que vivieron allí fue complicadete. Así que fuimos allí también. O sea, que venías ya con un precedente interesante. Ya Me enteré después. Yo cuando me fui no sabía, cuando fui para allá no sabía cómo estaba él. Y no sabía cómo volvió. A mí me lo contaron las pocas veces que llamabas por teléfono, me lo contaron. Y me fui enterando y demás y eso. Y bueno, pues intentas seguir para adelante. ¿Y tú cómo recibiste la noticia? La de irme a Bosnia, con alegría. Me alegré. Me alegré. Mucha gente dice, oh, ¿no te acojonaste? No, me alegré. O sea, tenía ganas de ir. Yo veía que valía para algo todo lo que habíamos hecho. Y vamos a intentar demostrarlo y yo creo que podría salir bien. ¿Y ese momento cuando estás justo antes de coger el avión? ¿En qué se piensa? Buah, nervios. Además, fuimos en avión militar. No como ahora que van en Europa y esas cosas. No. Fuimos en avión militar. Con 18 años, ¿no? ¿Tenías? 18 años. Y nada, 3 meses. Cumplí los 19 allí. O sea, me hicieron una tarta y todo. Fue súper especial. Y me monté en un avión militar, la base aérea de Torrejón. Te imagínate. Te vas allí, te vas pues con tu CESME, que ibas con un CESME, que no ibas con el HK como ahora. Y nada, ibas allí, tu mochila, a lo que vaya. Íbamos todos pues que no sabíamos a lo que íbamos. Te habían formado, te habían tal, pero no sabías lo que había. No había tanto medio de comunicación como ahora, no tenía las redes sociales como ahora, piensa que era el año 2000. No estábamos tan informados como ahora, que ocurre algo en la otra parte del mundo y te enteras de todo. Ahora no, allí nos llegaba la prensa cada 15 días en la estafeta, los paquetes. Era totalmente diferente antes. ¿Cómo se prepara una persona para irse a un sitio como este? Pues lo primero tienes que psicológicamente estar bien. O sea, te hacen muchas evaluaciones, te miran bastante. Y luego saber que vas, en teoría, una misión, que eres militar. Tienes que saber que eres militar. Y tienes que saber que no es lo mismo que vaya un policía, con todo respeto, a que vaya un militar. El policía obedece unas leyes. El militar obedece órdenes. Yo iba a obedecer órdenes. A mí me decían Albor por ahí y Albor entraba por ahí. Ya está. Yo confiaba en que me lo decía. Luego ya tú tienes tu iniciativa, pero tú en ese momento eres el último eslabón de la cadena. Y a ti te dicen por ahí, vas por ahí. O sea que de hecho la misión se empezó a complicar de tal aspecto que tenemos un coronel que era de infantería, que luego fue GEMAD, Fulgencio Coll, fue mi coronel, y bastante conocido. Y nos confirmaron allí. Allí fuimos confirmados por la iglesia, muchos en Sarajevo. Yo cuando llego a España me dicen, no, a mí me han confirmado la iglesia, me han confirmado en Sarajevo, vestido de militar. Te miraban como diciendo, ¿y eso? Bueno, por si acaso.
¿Por qué lo hacían? ¿Para alguien que no es creyente? Pues no, tenemos nuestro capellán, el pater, tenemos ahí un pater, se da misa todos los días correspondientes y demás. Y nos ofrecieron la oportunidad de confirmarnos, que todavía no estaba confirmado, porque, bueno, como decía el pater, dice, aquí puede pasar cualquier cosa, si os vais, que os vayáis bien con Dios. Bueno, pues que era creyente, pues para adelante. Y nos confirmamos allí unos cuantos y fue una experiencia peculiar. Nos confirmó el camarlengo del Vaticano y la verdad es que estuvo interesante, pero a la vez decía, jolín, que me estén confirmando aquí, bueno, mucha esperanza no me está dando, ¿eh? ¿Y en qué consistía la misión? Porque claro, por ejemplo, caballería como tal, misiones propias de caballería, pocas ha tenido. Hacíamos reconocimiento de rutas nuevas. Luego estaba el tema en ese momento estaba muy, muy intensa la búsqueda de Milosevic, que era el que fue el presidente de allí. Se reforzó la búsqueda de él. Por lo tanto, había que reconocer terreno, había que reconocer sitios que no estaban explorados todavía y tenías que ir para allá. Luego tenías que hacer escoltas, tenías que hacer protecciones. La verdad es que caballería tenías que hacer bastante. Hicimos también el plan Cervantes, que se fue muy interesante, que es los niños que no podían acudir al colegio de manera libre. Nosotros íbamos allí y les dábamos apoyo tanto de seguridad como apoyo educacional. Íbamos con intérpretes y demás y les ayudábamos a que tuvieran más o menos un día normal de colegio y pudieran pues tener una vida normal dentro de lo que cabe. ¿Y en qué momento se complicó la misión? Allí se complica en cualquier momento. Allí llegabas un día y te suena la sirena o te suena un aviso y se complica todo. Te viene un tarao o empieza a escuchar disparos o te dicen que hay problemas o fuimos a un poblado y hubo una mala interpretación de por lo que fuimos a ese poblado. Nos habían dado unas indicaciones que fuéramos allí porque se supone que había caído un proyectil y fuimos allí y íbamos relativamente tranquilos. Pero claro, llegamos allí, el poblado decía que allí no había proyectil, que se pensaban que íbamos nosotros a invadir el pueblo, porque llegamos bastante en medios. Y bueno, pues se complicó bastante. O sea, se complicó de que decíamos de ahí no salíamos. De ahí pensábamos que no salíamos ninguno. Y bueno, pues nos salvó un helicóptero francés y uno italiano. Y casi tuvimos que dejar allí los vehículos y marcharnos. ¿Porque abrieron fuego contra vosotros o algo? Iban ya por nosotros directamente, todo el pueblo. Tú cuando ves que ya empiezan a cerrar ventanas, tenemos al lado un cementerio, y veías gente detrás de las lápidas, veías la gente cabreada, lo veías con los tractores se mueven bastante, y ya dices, aquí esto no pinta bien. Entre esas y muchas, o sea, nosotros vivimos el Montejú, que era un tío que había allí que era un francotirador, ese fue muy conocido y se tardó mucho tiempo en eliminar a ese francotirador porque cundió el pánico en Mostar por él y hasta que se consiguió llegar a esa montaña donde estaba él, la montaña minada completamente, calor de combate, era cuando conseguimos llegar allí, ver dónde estaba ese hombre escondido, se había hecho no era un pozo tirador, eso era una cueva, se la había construido él. Veas cómo vivía ahí, o sea, se hacía sus necesidades encima, sus latas, todo. Veas la munición y veas que ese hombre estaba ahí solo en un monte, sin motivo aparente, quitando vidas. Claro, pues al final se consiguió llegar y se consiguió salvar eso. Pero claro, tienes que hacer mucho hasta que llegas ahí, tienes que explorar, hay mucho trabajo detrás de eso. Y ese momento en el que estabas en el poblado, es que estoy flipando porque tú tenías 18, 19 años y tenías 4 meses, 5 meses de mili. Sí. ¿Cómo recuerdas ese momento? Es decir, ¿en qué piensas? No, pues a mí hubo un antiguo, un antiguo que me decía, mira, Albor, tú piensa una cosa, que ¿quién tiene que llorar antes? ¿La madre del otro o la tuya? ¿Quién quieres que llore? Y llevaba razón. Y yo le decía, pues para adelante. Y no piensas. O sea, tú sabes que estás entrenado para algo y tienes que hacerlo.
y tú ves que eso se complica y tú miras a tu mando. En ese momento la verdad es que tenemos un mando que tampoco se lo esperaba, porque íbamos en otro plan, en otra situación. Y ya cuando nos vemos tal, ya no empezamos a poner el casco, te pones el antifragmentos, te pones todo y ya, cuando ya coges el tirador, cuando ya cargas, ya municionas, ya dices, ya cuidado. Aquí ya esto se complica. Y encima estás en una zona fuera de tu límite, por decirlo así, y apenas transmisiones. O sea, te la juegas. Y de esas, pues esa es de las primeras que me puedo acordar. Porque para que la gente sepa, el hecho de pegar un tiro en zona de operaciones, ¿qué supone? Bueno, pues el que lo des, dalo bien. Y luego, hasta que lo das, a nosotros nos pasó, era madrugada, 2 de la madrugada, en otra zona de operaciones. 2 de la madrugada, nos llaman a todos. Yo estaba de QRF, que es digámosle, el primer equipo, la primera sección, que si ocurre algo, salta. Ese día nos tocaba de QRF. Y bueno, pues nos avisan, oye, que están disparando, que han disparado aquí a la base y demás, que están disparando. ¿Vale? Vamos, salimos con el vehículo, nos dicen que están en tal zona y que hay 3 tiradores en la zona. ¿Vale? Tú llegas allí y ves que te están disparando. Pero tú, para reaccionar, tú tienes que llamar a un mando. Ese mando, a tu mando inmediato, tiene que mandar un aviso a la base. La base, en este caso, que está en zona de operaciones, tiene que avisar a Madrid. Que en Madrid hay un general que le cojas allí, que normalmente siempre hay, obviamente, pero que tiene que hablar con un político. Y comentarle al político de tal manera que entienda que o disparas o vas a tener bajas. Y que dependas de una decisión política es complicado. Y te frustra, porque tienes que estar allí. Y cuando te digan, espera, dices, es que los tengo delante. Que los tengo delante. Vale, pues te cubres, ¿no? Tú estás cubierto. Pero dices, es que yo no sé si me van a venir más, no sé si necesito más medios. Y tienes que esperar una orden. Y ya cuando disparas, pues tienes que disparar bien. Por lo menos que haya servido para algo. Eso es. Y Vale. lo que digo antes, que yo era la madre de otro antes que la mía. ¿Y esto de estar 6 meses fuera, cómo se lleva? Tienes momentos, tienes sus altibajos. Tienes la emoción de cuando llegas, que es todo nuevo y claro, vas expectante. Luego también hay gabinetes psicológicos y se hacen bastantes parones. Normalmente siempre hay un permiso de 15 días en territorio nacional, que te lo dan por turnos. Y luego tienes otro de... Bueno, a nosotros nos invitaban a ir a, digamos, excursiones. A mí me invitaron a Dubrovnik, en Croacia. Me invitaron a Bulgaria, a Sofía un par de veces, y a Tesalónica, que coincidió con los Juegos Olímpicos de allí de Atenas, y alguna invitación más de algún otro país. Te invitaban a ir 4 o 5 días, una semanita más o menos para desconectar. Por lo menos para quitarte el mimeta y vestir de persona. Que luego no sabía porque se habían ido las modas y luego no sabía. Íbamos todos igual vestidos. Pero luego cuando llegan los últimos momentos lo que evitan es que te relajes o que te pongas nervioso porque ya te quieres ir a casa y te relajas. Pues dices, bueno, la misión ya está cumplida, no. La misión hasta que no pisas territorio nacional no está cumplida. Y se ha vivido muchas veces de la relajación, pues ha habido accidentes de tráfico, sobre todo accidentes de tráfico. O cualquier lesión o cualquier cosa, pero es eso. Tienes que estar muy, muy, muy centrado y compañeros, tener buenos compañeros. Yo los tuve y la gente se piensa que también cuando estás de misión que vives ahí en un apartamento o vives en algo. Y la gente tiene que saber que los militares viven en contenedores de obra. O sea, vivíamos 4 personas en un contenedor de obra, que son los que ahora ven mucha gente para una oficina, para algo de una obra, para cambiarse los obreros. Ahí vivíamos 4 personas con sus literas, sus taquillas de lona, y ahí vive 6 meses. Y eso también consume. Y no tienes horario, porque o tienes una guardia o tienes alguna cosa, y eso la gente tiene que saberlo también donde vive el militar español en zona de operaciones. No es un hotel. Todos los que vais de misión siempre os hago la misma pregunta. Y es,
cuando vosotros os vais, vosotros estáis metidos en vuestra película, estáis metidos en vuestra historia, en este caso, tu misión. Pero cuando vuelves, el mundo normal, el que tú conoces, sigue avanzando. El mundo no espera por ti. ¿Tú esto lo vives cuando llegas? Sí, y te impacta. Porque llegas y tus amigos, pues uno se ha echado novia, el otro ha hecho un curso de no sé qué, el otro ha terminado de estudiar, los otros se han casado, la gente ha llevado su vida normal y tú llegas como tú hubieras estado parado en el tiempo. Y te cuesta hasta para conducir, porque llega de, claro, en zona de operaciones no puedes pasar de 60 por hora. Llegas a España y te tiras aquí como diciendo, madre mía, la comida, la ropa. Son 6 meses vestido de mi meta, comiendo en bandeja. No te has comido una hamburguesa, no sé que vaya a una base americana y tengan un Burger King como me pasó que comí una hamburguesa en un año. Cosas básicas como salir por ahí o cualquier cosa básica que la gente ve, ir a pasear, tomarte algo, una cerveza, lo ves raro. O ver que vas a un sitio en el que es normal la gente, que no tienes que escuchar disparos, que te sientas tranquilo. El que diga que no ha sufrido un síndrome postraumático después de venir de misión, miente. Todos vienes con tara. Todos venimos con tara. Es así. Pero todo el que vive una experiencia no traumática, pero una experiencia diferente a lo que estás acostumbrado. Y más yo con 18 años. Es que vuelvo y para mí, lo que te he dicho antes, mis amigos de 19 años, para mí eran críos. Y me empiezo a ir con gente mucho más mayor que yo. Por eso es. Pero dices, a todos hemos venido con una tara. Todo. Pero aún así te volverías a ir. ¿Tú hubieses vuelto a ir? Yo, a veces como me lo han dicho. Sí. Y voluntario todas. ¿Y qué es lo que más echabas de menos allí y lo que más valoraste cuando volviste? Lo que echas de menos, pues muchas veces el poder decir, me voy a sentar en un sitio normal y no tengo que mirar para atrás y me puedo tomar mi cerveza tranquilito y voy a dormir en una cama de verdad. Eso es lo que echas de menos, a lo mejor una cama. Pero luego te vas, vuelves a España e intentas seguir en contacto con tus compañeros. O sea, la verdad es que ya te engancha eso. Perfecto. Vamos con una etapa de tu vida profesional, que de hecho me has traído una boina de eso. Cógela para que la gente lo pueda ver. Ahí está. Que esto va a llamar muchísimo la atención, que es el tema de la cárcel militar. O sea, vale, obviamente hay presos, pues una cárcel, pero tiene que haber gente destinada allí, ¿no? ¿En qué consiste una cárcel militar y cómo funciona en general esto? Bueno, esta boina es de las pocas se van a ver así, con este lazo y este tipo de boina, con este color y demás tan característica. Pues es una unidad muy, muy especial y he querido que la tengas tú como regalo. Bueno, el establecimiento penitenciario militar, el SPEMI, es antiguamente le llamaban la torre y demás, ha tenido muchos nombres, pero bueno, es la prisión militar de Alcalameco. Los que son de Madrid conocen Alcalameco, la prisión civil, bueno, pues esta está al lado, justo al lado, o sea, se les separa 100 metros de campo. De hecho, los escuchabas a los internos, porque allí se les llama internos, a los reclusos o presos, como la gente lo quiera interpretar, a los internos de la prisión civil se les escuchaba pegar voces y demás, o sea, estaba cerca. Y fue un destino que bueno, pues por ascenso salió esa vacante y bueno, pues allí que fui con uno que era prácticamente mi binomio, mi compañero, y nos fuimos para allá los dos destinados y un destino bastante peculiar y especial. Yo, si te parece bien, te voy a preguntar a muerte del destino porque no creo que tenga otra oportunidad de encontrar a alguien que haya pasado por ahí. O Complicado. sea, te voy a acribillar. Bueno, vamos a intentarlo. Lo primero es, ¿qué expectativas tenías de este destino antes de escogerlo? Bueno, pues allí siempre te decía, vas allí y te vas a hinchar a hacer guardias.
Eso es lo que te dicen. Te vas a hinchar a hacer guardia. Porque la primera especialidad allí es policía militar, obviamente. Pero es una policía militar no al uso de la que podamos ver en otros sitios, o a lo mejor vemos por la calle pues un desfile y lo ves con el brazalete de policía militar, que sí, es una unidad de policía militar. Pero la policía militar de establecimiento penitenciario, prisión, es totalmente diferente. O sea, sus funciones son mucho más de policía, más que militar. Y me decían, ¿te vas a hinchar a hacer guardias? Sí, me hinché a hacer guardias. Pero ninguna era igual. Y ninguna podías tener la rutina de meterte en una garita así 2 horas o las que fuesen hasta que te hicieran relevo. No. Y ahí sabes que puedes tener una fuga, puedes tener algo, tienes que tener controles para lo que haya de fuera. Allí estás siempre alerta, muy alerta. Algo que me llama mucho la atención es que obviamente en prisión, pues en prisión convencional, en prisión civil, lo que te encuentras es la escoria, porque al final es gente que ha cometido un delito, ¿vale? Por lo tanto, bajo mi punto de vista, y que me funde quien quiera, escoria social, ¿no? ¿Qué te encuentras en una prisión militar? Porque es gente que ha cometido un delito, es militar, pero es que esa gente viene de una disciplina, viene tal, se comportaban igual que un recurso civil, o sea, la liaban allí, o eso era distinto. A ver, había de todo. Tenías tanto el que estaba allí porque había entrado y llevaba un año en el ejército y el tío era un prenda y seguía vendiendo droga, como lo hizo en su vida civil, y bueno, pues cumples tu condena. Había gente que llevaba más años y de repente pues se le va la cabeza. Había uno que jugó a la ruleta rusa con sus soldados, pues allí te vas para adentro. No me jodas. Luego tenías pues gente, pues, tráfico de drogas, tenías gente de violencia, y luego teníamos pues los VIP, que lo llamo yo, que era pues el general Galindo y Antonio Tejero. Cuando fue todo el tema del golpe de Estado y todo esto. Sí. Y ya quitando a esa gente, que esa gente al final son autoridades, ¿no? ¿Allí los separan por empleos? O sea, ¿sí? Sí. Allí están separados por empleos. De hecho, a la hora, por ejemplo, cuando tienes que hacer un traslado, pues hacemos traslados. El típico furgón que tú ves de Guardia Civil o de policía, de traslado de interno, nosotros tenemos de policía militar y lo tienes ahí. Es igual, el furgón es igual, mismas características. Y cuando tienes que hacer un traslado, tienes que tener muy en cuenta el empleo de a quien trasladas. O sea, siempre tiene que ir alguien superior o de la misma graduación del que llevas en el traslado. Porque aunque esté privado de vida militar, eres un militar, ¿vale? Por lo tanto, si ocurre algo o alguna contingencia o lo que sea, tienes que tener a alguien de igual o superior empleo. Claro, porque no toda esa gente va a perder la condición de militar. No, muchos luego siguen. Claro. Sí. Entonces, si por ejemplo hay un sargento, tiene que haber un sargento primero o superior. Correcto, sí, siempre era así. En el traslado siempre tenía que haber uno igual. Hostia. Por eso había de todos los empleos, siempre tenía que haber uno de mínimo 1 o 2 de cada empleo allí en la prisión, o para cuando se organizan los traslados que esté disponible. Cuando es un general o un coronel o lo que sea, tiene que ir el coronel, que digámosle que es el director de la prisión. Tenía que ir. ¿Y esto ocurre? ¿De que haya generales y coroneles que van presos? Sí, tenemos el general Galindo, general de la Guardia Civil. Estaba allí en la prisión, detenido. Bueno, detenido, estaba preso. Hostia puta, ¿eh? Es que es curioso. Sí. Que se mantengan hasta el tema de los empleos cuando... Sí, tenemos alférez. Había un alférez allí. Yo no tengo problema en contarlo. Ese era un personaje. De vez en cuando te aparecía encima del tejado, desnudo completamente, a liártela. ¿Cómo? O sea, te liaba cada numerito, que eso era un espectáculo, ese hombre. Y bueno, pues tenías que bajarlo. Tenías que bajar, pues, de cualquier manera. Y ese hombre bajaba. Pero era un alférez. Y da igual, ahí te daba igual, pero a la hora de un traslado no te da igual. ¿Y cómo ves tú a esta gente que es militar y comete algún delito y acaba ahí? Pues que no saben dónde estaban. Yo creo que no supieron valorar dónde estaban y no es que no les supieran inculcar los valores, sino que no quisieron. No quisieron, engañaron al sistema o usaron el sistema, porque también no solo eran militares, y había guardias civiles.
y usaron el sistema para cometer delitos. Muchos también es cierto que, bueno, eran delitos involuntarios. O sea, alguno pues había tenido un accidente, pues se había llevado por delante a alguien o había cometido un delito grave, pero bueno, tampoco quería hacerlo, pero lo has cometido. Y bueno, pues ahí estás. ¿Y el trato hacia vosotros, los que estabais destinados allí, por parte de esa gente, cómo era? Bueno, pues había de todo, sinceramente. Había algunos pues que, sobre todo en el momento de tercer grado, cuando vienen cada día a dormir, se les hace, obviamente, cuando van a entrar a la prisión, hay un control muy férreo de seguridad, tanto para ellos por nosotros, por lo que puedan entrar, registros y demás, para evitar que entren objetos objetos prohibidos. Y bueno, normalmente era muy respetuoso, porque ellos habían vivido eso y sabían lo que era y también sabían que éramos autoridad, que a la mínima se les podía complicar la asistencia. O sea, allí no es como una cárcel civil. Allí tú a mí me la lías como interno y vete preparando que te van a aumentar la pena en poquito tiempo. O sea, en cuanto hagan un informe, te vas al juzgado y directamente te amplían la condena. O sea, allí sabían que no tenían que andar con tonterías. Pero había de todo, obviamente, había de todo. Pero normalmente se comportaban de manera respetuosa. La verdad es que sí, siempre tienes alguno, pero bueno, le educas rápido. ¿Te encontraste a esa persona que tiraba de galones y te decía, tú, cabo, no, a mí que me atienda? Sí, sí, y yo le decía, bueno, pues pasa. A mí me pasó, no de galones, incluso de cargo político. Me pasó con unos que fueron ministros, acaban de ser ministros, iban a visitar pues a General Galindo. Y iban siempre un día específico allí a visitarlo. Y normalmente, pues a mí me tocaba ese día, pues me tocaba allí de guardia la garita principal, el primer control. Y todo vehículo que pasaba allí hay que registrarlo. Lo registra por dentro, por fuera, por abajo, y a las personas que entran se les identifica y como no estés en la lista no entras. Bueno, pues estas personas, estos ministros, uno de ellos fue de Interior, venían con su coche oficial, su escolta y demás, y bueno, me decían, muy bien, perfecto, usted viene en la lista, tal, identificado perfectamente. Pero cuando le decías que abriese el maletero, no te lo abrían. ¿Me abre el maletero, por favor? No lo voy a abrir el maletero, el coche oficial ya lo he revisado yo. ¿Pero lo tengo revisar yo? No, que no te lo voy a abrir. Pues no pasa. Y así, repetir la misma frase, usted no va a pasar al establecimiento por 10 o 15 veces. Hasta que ya pues se cabrean y hacen la llamada típica. Voy a llamar al coronel. Llámelo usted. Y cuando llaman y la respuesta del coronel es que él ahora mismo es el que manda ahí. Si te dice que si no le enseñas el maletero no vas a pasar, no pasas. Claro, ¿qué hicieron? Lo posible para cambiarse de día de visita cuando no estaba yo. Pero bueno, les volvió a pasar lo mismo. Pero algunos te intentan menospreciar y se encuentran que a lo mejor, aunque no tenga jalones, tienen más decoro y más educación que ellos. ¿Te encontraste realmente a alguien que tú dices, joder, es que este tío aquí dentro es buena persona de verdad, no entiendo qué hace aquí? Es que tampoco tratabas tanto con ellos. Había una persona en especial que sabíamos lo que había sido, lo que había hecho. Era Guardia Civil. Y esta persona era muy conocida por cosas que había hecho. La verdad, mucha gente en la sociedad lo agradeció. Tampoco te puedo entrar mucho más detalles, pero cuando tú ves su currículum, dices, es que este hombre es para hacer una película de él. Es para hacer una película de este tío. O sea, pocos hay como él. Y realmente estaba allí porque le habían menospreciado en el juzgado, en el juicio en el que le estaban acusando de esas cosas que había tenido que hacer. Le menospreciaron su currículum. Y este hombre ahí perdió los nervios. Y se fue a por el abogado de la acusación. Y le cogió el pescuezo. O sea, ese hombre estaba ahí por eso. O sea, no estaba por otras cosas que había hecho porque todavía quedaba demostrarlas. Pero decía, jolín, y ese hombre era el primero que venía y te respetaba al máximo, no se movía y era un superior a ti. Pero a mí ese hombre era como, además te contaba cosas y demás, hablabas con él, pero no es que nos sentáramos con ellos a hablar, sino en un traslado o cuando venía en el control lo tenías que acompañar. Pues la verdad es que era gente bastante, la verdad es que
enriquecía escucharlos a veces, pero tenías que saber dónde estabas. Claro, porque el que trata directamente con los reclusos pues en una prisión convencional es el funcionario de prisiones. En vuestro caso, ¿lo hacíais siempre militares? Dentro de... había dos partes. Estaba lo que es el perímetro y los traslados y demás, que los hacen los militares, ¿vale? Y luego dentro de la prisión, lo que es en sí digamos, las galerías y demás, eso ya son funcionarios, ¿vale? O sea que la figura del funcionario de prisiones, que es el que trata día a día con el recluso, sigue existiendo ahí. Sí. Esa figura estaba allí y tenían un mayor, de hecho, era un civil y era también uno de los que mandaba allí en la prisión, porque era el jefe de los funcionarios. Y la verdad es que la vida era separada. O sea, veíamos a funcionarios cuando entraban, cuando salían de su turno, pero no teníamos contacto con ellos. O sea, contacto con ellos era cuando, mira, me tengo que llevar a tal interno a Gómez Ulla que tiene médico, una revisión. Te lo entregaba, tenías que hacer un montón de papeles, aunque estuvieras ahí en la puerta del pabellón, y te lo entregaba y tú directamente pues ya te ibas. Pero con ellos contacto prácticamente nulo. ¿Y cuál es esa experiencia que siempre vas a recordar de la prisión militar? Pues conocer a Tejero, y cuando se marchó, que bueno, en libertad y demás, no sé las condiciones, vino a agradecer el trato y el respeto con el que se le había tratado. Y a mí fue uno de los que se le agradeció. Y yo le contesté que yo le traté como a todo el mundo, con respeto, con educación, pese a que esté dentro o fuera. Yo tengo que respetar a todos. Yo no soy yo no soy juez para valorar si has hecho una cosa u otra. Yo recibo órdenes, pero a mí el trato de Tejero fue, y de su familia, que iba allí a visitarlo, fue siempre exquisito, fue un trato súper educado y bastante correcto. Y que esta persona que ha sido historia de España, porque fue historia de España, que te venga a dar las gracias por cómo la has tratado, pues, hombre, siendo joven, que seguía siendo un chaval, pues te llama la atención y te llena, claro. ¿Cómo se vivió en ese momento en prisión cuando entra esta persona? ¿Os lo dice o simplemente...? Yo cuando llegué ya estaba allí. Ah, vale. Él ya estaba allí. Y ¿Pero teníais algún protocolo especial con él o algo? No, la verdad es que él tenía su celda, como tenían los demás, y era igual, o sea, prácticamente igual. Lo que pasa, obviamente, cuando él salía, pues eran otras medidas de seguridad, por su graduación, pues venían otros mandos, era todo un poquito más especial, pero por eso, igual que General Galindo y demás, pues porque era gente que él conocía y podía tener sus enemigos también fuera. O sea, también tenías que protegerlos. Aparte de hacer tu trabajo, evitar que se escapen, que no iba a ser el caso, tenías que protegerlos, porque había de todo y te encontrabas de todo. Pero yo cuando llego allí y lo encuentro, yo sabía que estaba, pero no te lo crees hasta que lo ves. Y dices, joder, es que estoy viendo aquí historia viva de España. Y bueno, pues la verdad es que, claro, ves a General Galindo, ya es otro tipo de historia de España. Pues bueno, pues también no es orgullo ni nada, porque cada uno tiene sus valoraciones, pero bueno, es una experiencia. Tiene que ser de película, Sí. tío. Oh, que Te según me lo impacta. estás contando, yo me lo estoy imaginando, ese pasillo largo, tío. Tiene que ser una Te jodida impacta película. cuando ves en la hoja de traslado que te toca a esa persona, tú ya dices, madre mía, vaya día me espera. Vaya día me espera. Yo estaba tranquilo haciendo mi trabajo, pero a la verdad estás nervioso porque dices, joder, que llevo aquí, que no viene cualquiera conmigo. Ahí ya empiezas a saber cuál es tu trabajo. Y había alguien que la liaba recurrentemente, este Alférez que me Sí, comentas. el Aferez y había unos cuantos. Había uno que era de regulares, creo que era. Que había que poner los grilletes hasta los pies porque se los quitaba. O sea, llegó un día, nunca se me olvidará, estábamos en el Gómez Ulla y le habíamos llevado a una consulta normal, iba con 2 compañeros más y él le teníamos contra la pared esperando a que entrásemos, le teníamos pegado a la pared, y con sus grilletes puestos y demás, y cada uno a un lado, el otro enfrente, y
hace así de repente, dice, toma a cabo los grilletes que no me hacen falta. Claro, tú en ese momento, pues imagínate cómo reacciona, le tira al suelo, le vuelves a engrilletar por detrás, le pone los pies. Y el tío se dislocaba la mano completa y se quitaba los grilletes. Claro, ya dice, este me la va a liar en cualquier momento. Y ya, pues, ya usas otras medidas y ya, pues, el hombre ya te lo lleva. Pero había de todo. Había algunos que había cometido algunos delitos un poquito que no te los esperaban, un poquito bruscos y muy violentos. Y bueno, pues, a veces que pensaba, dice, joder, que haya gente que haga esto. O sea, no te lo esperabas. Y luego pues tenías el típico que no estaba bien mentalmente, muchos lo buscaban también, que parecían que estaban desequilibrados mentalmente, para pedir un traslado a un centro psiquiátrico en vez de una prisión. También muchos lo forzaban. Pero eso lo ves. El Alfred no, el Alfred es que le gustaba liarla. Es que la imagen que tiene cualquier civil de una prisión militar es una prisión un poco peor que las de Brasil. O sea, ese régimen interno hiperdisciplinario y tal, ¿esto es tan así? A ver, tienes un régimen interno, es todo disciplinado, hacen sus actividades, hacen su reincorporación a la vida normal también, hacen sus talleres, hacen como en cualquier prisión, digámosle, normal de España. De hecho, recibían clases de económicas que las daba Mario Conde, que estaba también en la prisión de frente, en Alcalá-Meco. ¿Sabes? Que eso era un show. Allí veías cada cosa y era un show. Yo no sabía ni por dónde me venían a veces. Y bueno, pues la verdad es que hacían vida de prisión. No era trabajo forzado, porque no era trabajo forzado de picar piedra, pero sí que tenían su trabajo y hacían sus talleres y todo. Sí, sí, su lavandería, sus cosas, sí, sí, sí. Sí, su comedor, todo. Qué locura, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Y esta gente ya como culturilla, mientras está presa, les mantienen el sueldo o algo? Tienen una parte del sueldo, de hecho algunos ascienden, siguen ascendiendo. Sí, pero una parte del sueldo la siguen manteniendo. Y muchos, pues para ellos, pues para comprar en el economato o para cosas así, siguen teniéndola. Hostia puta, ¿eh? Es que es súper curioso. De la cárcel te puedes Sí. estar aquí hablando un año. Sí, sí, sí. Bueno, la instrucción es diferente. Ahí es muy, pues, traslado de prisionero, de preso en este caso. Mucha defensa personal, muchísimo gimnasio, mucho antidisturbios. Estaba la sección de antidisturbios. ¿Sufrís agresiones? Sí. ¿Sí? Sí, sí había. De vez en cuando había alguna. O sea, a pesar de ser militares, saber que vosotros también y demás, intentaban agrediros. Sí, no, había agresiones. ¿Pero entre ellos? Entre ellos se pegaban, claro, sí, sí, había rencillas y demás, y a nosotros sí que ha habido alguna agresión, pero no la han repetido. Con nosotros no la repetían. Éramos educábamos bastante bien a esas cosas. Hostia puta, ¿eh? Es que no se me pasa por la cabeza un militar liándola de tal forma, tío. Sí, No se pues me pasa por la cabeza, ¿eh? la liaban bien. Además, ten en cuenta que es persona que tú sabes que es un tío que es preparado. Un tío preparado que te puede responder igual que tú le vas a Sí, responder. claro, es que es eso. Claro, tú sabes que un tío a lo mejor te va a responder de la misma manera, o uno de la calle pues no sabe, a lo mejor no se ha pegado en su vida, pero esto sabes que te va a responder. Y bueno, pues había de todo. Y había algunos se ponían un poquito, digamos, que daban por saco un poco, sobre todo en el furgón, te empezaban a dar golpes en el furgón y demás, pues bueno, pues luego les educabas un poquito y ya está. Wow. Estoy pasándolo como un niño pequeño, ¿eh? Y seguro que el que nos escucha también. Y es que al final la gente no se imagina que estas cosas existen. Pues sí existen. ¿Es así? Sí existen y bueno, el que viva en Madrid, que vea alguna vez un furgón, que vea policía militar y demás, ve un furgón tipo de presos, que pues ahí va. Y la verdad es que es una unidad muy, muy especial. No tiene armas, no tiene ejército, no tiene nada. Es como un vacío que hay en el Ministerio de Defensa. Depende del Ministerio de Defensa directamente. O sea, no de una brigada ni nada por el estilo. Directamente es Ministerio de Defensa, Paseo de la Castellana. Si necesitas personal o que hay algo, un refuerzo, viene de ahí. Y bueno, no hay un día igual, no hay rutina. O sea, tú tienes tu guardia te puede venir un autobús de la Guardia Civil con 6 internos nuevos,
que te viene un autobús de la Guardia Civil para llevarse a 6 porque han cumplido condena. O sea, además allí cumples condena y no te vas en el momento. Ahí te tienes que volver a ir allí, te vuelves otra vez a juzgado, otra vez a la unidad, y ya veremos a ver. De que vuelven a la unidad. Tienes que volver. Como te quede contrato, tienes que volver. Qué salvajada. Pues como sea por un delito de estos... No sé que lo hayan cambiado ahora, pero antes sí. Hostia puta. ¿Y alguna vez tuviste que sufrir un intento de fuga? Hubo un intento, pero no fue a nada. No llegó a nada No, serio. no. Le cortamos rapidito. Le cortamos rápido. O sea, no se le pilló enseguida. ¿Y la cuánto verdad. tiempo echas allí, en la prisión? Allí estuve un año y medio, prácticamente. Un año y medio. Y con ese año y medio, Sí. si tuvieras que decirle algo directamente a la gente que está liándola y que sabe que puede acabar allí, ¿qué le dirías? Pues que antes que liarla, que se lo piensen o que se salgan del ejército. Así. Porque si piensas liarla y te piensas que te van a meter un arresto 14 días, como ese arresto de 14 días acabe en un juzgado militar, en un judoter, y acabes con una condena, vete preparando que allí no te vas a marinador. Allí no tienes piscinas, como en Soto del Real. Allí no te vas como los políticos. No. Y allí, cuidado, como vaya de listo, que sepas que dentro hay reglas. Y a lo mejor no el policía militar que te va a encontrar en la entrada, que no te va a recibir con flores. Pero que sepas que dentro es una prisión. O sea, que el que está dentro ha hecho a lo mejor cosas peor que tú. Y si está ahí es por algo. O sea, y también tienes tu régimen encerrado, régimen sin comunicación, régimen sin ningún tipo de privado de llamadas, privado de visitas. Eso también lo tienes. Lo que puedes hacer, lo peor que le puedes hacer es privarle de llamadas y de visitas. Eso a muchos ya los marcabas. Y ya la comida no se la quitas, obviamente. Pero si le privas de ciertas cosas, cuidado. ¿Y por qué decides marcharte? No, porque por ascenso y demás, pues tengo que cambiar de unidad. Allí, cuando asciendes, tienes que cambiar de unidad. No puedes... Y aquí ascendiste a Cabo Primero. Ahí hago, sí. Y me voy directamente a Zaragoza. ¿Te vas con pena? ¿Te hubiese gustado mantenerte allí o también te viene bien esto de... Nada, ir me cambiando? gustaba, el destino que me había tocado me gustaba. La verdad es que había... fue una historia curiosa porque fui que era muy buen amigo mío, fuimos los dos juntos, además cuando nos librábamos juntos, nos íbamos siempre juntos, éramos uña y carne. Y allí en la unidad, cuando ascendimos los dos a la vez, no quisieron que nos fuéramos juntos al mismo destino. Él se fue a un destino y a mí me cambiaron y me mandaron a otro destino, porque decían que habíamos estado mucho tiempo juntos, habíamos vivido mucho, y de donde veníamos, que mejor separados. Y nos separaron. De hecho, a mí me cambiaron el destino una semana antes de irme. Y bueno, a mí me mandaron a Zaragoza y para mí me encantó. O sea, no iba yo muy contento, sinceramente. Pero la verdad es que fue de las mejores experiencias Zaragoza. Bueno, yo es que para mí todas ha sido buenas experiencias, porque todo sacas algo. Pero Zaragoza, la gente fue espectacular. Era el primer destino que pillabas fuera de tu casa. Sí, quitándola. Bueno, había estado antes de instructor. Estuve de instructor en Valladolid, Es verdad, correcto. unos sí. meses allí. Y quitando los meses en Valladolid, sí. Y las misiones, pero el resto sí había sido fuera de Comunidad de Madrid. Y aquí es donde despliegas por segunda vez, ¿correcto? Sí, allí además fue curioso. Estaba esa semana fin de semana. Fin de semana, estaba de cabo cuartel. Y nada, termino y bueno, se supone que bueno, me iba a descansar, tenía un descanso de saliente. Y me llaman y dice, Albor, vete a ver al capitán. Y me lo dicen muy serio. Digo, yo no he roto nada, ¿eh? Digo, bueno, pues voy para allá, me presento al capitán y me dice, Albor, vete a Madrid, cógete el pasaporte, petate, despídete de la familia, en 48 horas te veo aquí, te coges un avión, te vas a Kosovo. Primer tiempo de saludo, y allá que se va Fernando, hace sus cosas, se vuelve a Zaragoza, después de despedirse de todo el mundo y demás, y se monta en un avión y se va a Kosovo. Y así fue. Pero me fui con una unidad que era Pavía 4, que para mí es las mejores unidades que he podido conocer. En compañerismo,
en operatividad, aunque no se lo crea mucha gente, y en vivencias con ellos y en todo lo que he aprendido. Para mí ha sido de las mejores unidades, por no decirte la mejor, Pavia 4. Yo diría que ya habías desplegado una vez. ¿Cómo vives esta segunda? Bueno, pues la vives que tiene un poquito más de información de la zona donde vas. Ves que es una zona que está un poquito más hostil. Ves que es una zona que está bastante más complicada, pero tienes más experiencia. Y me voy con la misma tranquilidad. Me voy con la misma tranquilidad que la otra vez porque dices, no sé dónde voy a llegar, pero tengo un poquito más de experiencia y yo creo que esto va... Antes ibas con la tranquilidad de que eras muy joven y te daba igual todo, y luego eres un poquito más mayor, no mucho, pero ya tienes una experiencia militar que te vale bastante y dices, adelante, ¿de qué te vas? ¿Y en qué consistía esta misión? Pues era misión KFOR y igual, por el restablecimiento de la paz, hubo un problema en un puente, que hubo unos 500 muertos aproximadamente, se encrudeció bastante el tema y bueno, tuvimos que ir a dar bastante apoyo. Y bueno, pues era una misión complicadilla, la verdad es que era complicada, pero porque mucha gente ya habíamos estado en otra zona de operaciones y tenías que quitarte el chip de Bosnia. Aunque era la antigua Yugoslavia, pero no era la misma gente, ni el mismo tipo de conflicto, era totalmente diferente. Allí era otro tipo de guerra, era un poco más violento, te encontrabas cosas totalmente diferentes. A mí fue un poquito más intensa. ¿Podrías dar algún ejemplo de alguna diferencia clara que notaste con tu anterior misión? Joder, ejemplos que no te podías fiar ni el de que te lavaba los coches, que te pasó un día disparando a todo el acuartelamiento. O sea, tenemos una persona, un civil fuera, que de vez en cuando pues nos ayudaba a limpiar los vehículos. Había muchas restricciones de agua y de luz, de vez en cuando se cortaban bastante. Y este hombre pues estaba en el lavadero y, joder, confiabas un poco en él. Nunca bajaba la guardia, pero confiabas un poco en él. Y de repente ese tío un día atraviesa todo el acuartelamiento pegando tiros con una K. Y tú diciendo, o sea, esas muchas. O estar, ahí sí que me pasó, estaba yo en garita y a lo lejos, de estas guardias que dices que son tranquilas, un día tranquilo, que no pasa nada, y a lo lejos veo un vehículo que no, pero kilómetros, digo, ese coche no es este coche no es de aquí, este coche no es de aquí, este coche no es de aquí, cojo prismáticos y era un todoterreno gama alta, negro, con los cristales tintados, digo, ese coche no es de aquí. Estamos en un poblado lejano, no pegaba allí. Y enseguida aviso a jefe de guardia. Digo, aquí viene un vehículo para acá, digo, viene para el destacamento, cristales tintados completamente, digo, viene para acá un todoterreno negro, digo, no lo identifico, digo, aquí viene para acá, pero viene fuerte. Y enseguida sale la guardia y lo interceptan al vehículo y resulta que eran agentes del CNI. Estaban allí y bueno, venía a felicitar a la guardia por haber estado atentos, porque dijeron que era una especie de prueba, pero que tenían que venir por la zona. Y claro, ahí tú piensas, sí, son de la casa, pero ¿y si no son de la casa? ¿Sabes? Si no estás atento ahí, te la lían por menos de nada. En carretera igual, un montón de desactivación de explosivos, con la gente, ibas en convoy, te tiraban de todo si no te encontrabas alguna trampa. Ahí ha habido de todo, ha habido bastante chicha. En Kosovo coincidió con Afganistán, pero era una misión complicadilla. ¿Cuánto vale una vida en estos países? Para ellos matan al vecino, les da igual. Ellos mataban al vecino porque lo vimos. Hubo un día, una anécdota, perdón, íbamos en vehículo de madrugada. Ese día llevamos un ligero, un Nissan Patrol, íbamos pues un equipo. Y de repente de la nada, entre unos salones nos sale una niña, vestido blanco, pues, imagínate el susto. No te pico, te pensas, una niña en la curva igual. Te pegas un susto tremendo, claro, no te imaginas sacarte una niña de un camino de madrugada y con niebla, o sea, es que era lo típico de una película. El susto es tremendo, claro, empiezas allí y tal, y cuando ya amanece, revisas la zona, ya vienes con otros vehículos, ya vienes de otras maneras,
A mí que me expliquen aquí qué está pasando. La niña, pues, yo tengo fotos de esa niña que se hicieron para un reconocimiento. La niña tenía el brazo, era el codo, digámosle, el codo como si te lo dan la vuelta. ¿Vale? Que te hubieran operado mal y era por un impacto de bala, un disparo, y tenía como el codo mal operado y la niña fatal. Una niña no llegaría a 8 años. Y ve a la niña una pena tremenda y bueno, le preguntamos que dónde estaban sus padres muertos. La casa estaba derruida, metros más abajo, no se veía. Viene un crío, el crío pues tendría 4 años, camiseta tirante, nunca se me olvidará esa cara y también tengo fotos de él. El niño con ella, bien, la niña, yo la veo la actitud un poquito respetuosa, distante con él. Y luego te enteras con el paso del tiempo, viene Cruz Roja Internacional, se hacen cargo de la niña y yo me intento interesar por la niña. ¿Qué pasa con esa niña? ¿Qué pasa? Tal. No, al final le hemos dado a la familia de enfrente, a la del niño. Resulta que la familia del niño era la que se había cargado a los padres. O sea, eso es la Cruz Roja Internacional. Eso es la Cruz Roja que tenemos. No valoraban esa niña porque estaba así. Valora a esa niña, pregúntale por qué está así. Y te encontrabas eso. Y esa niña que directamente la pone en manos de otra familia que es de otra cultura además. Que allí era una guerra por religiones, sobre todo también, aparte de territorios, una guerra por religión. Y te encuentras con eso, pues eso es duro, eso es complicado. Y luego te vuelves a España y ves totalmente diferente todo, pero allí el papel de muchas ONGs que van allí, yo lo veo más papel que hacen para ganar dinero que humanitario. Y tú también tienes que hacer labor humanitaria porque ellos no la hacen. ¿Te parece bien dedicarle 10 minutos al tema de las ONGs? Porque la verdad es que es un tema muy peliagudo, sobre todo Sí. ya no solo a nivel internacional, sino que lo estamos viendo también aquí en nacional, como por ejemplo cuando fue todo el tema de la Dana en Yo lo he Valencia, vivido, la Dana, sí. que lo único que pedían era dinero. Sí. Dinero, 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 que ya gestionaremos nosotros, pero todo dinero, dinero. Sí. Realmente el tema de las ONGs, tú que lo has vivido internacional, Sí. estarás casi de acuerdo conmigo, es un negocio. Son mafias. Yo lo he vivido internacionalmente, lo he vivido en la Dana, lo viví en Algemesí, pero sobre todo, ahora lo comento si quieres, pero de manera internacional, la gente que va allí, que habrá gente muy buena y demás, pero van allí a poner el cazo, sinceramente, a pillar subvención y no hacen ningún bien a los que estamos allí jugándonos la vida. Porque aparecen, en el último momento, aparecen exigiendo, y perdona, pero tú a mí no me puedes exigir. Estás en una zona de conflictos, estás en una zona de operaciones, bajo el mando de la OTAN, tú nos obedeces a nosotros. Pero no me cambies a mí las normas, ni te pienses tú que esto es una película. O sea, allí venían e intentaban hacer negocio. Y hacen negocio. Todas las ONGs. Y la primera, Cruz Roja. La Cruz Roja Internacional. Para mí, la mayor mafia que hay. Y me da igual, y lo digo a cara descubierta. Sí, son una mafia. Yo lo viví con esa niña. Yo pregunté y digo, ¿esta niña? Digo, bueno, y si yo la quiero adoptar, yo lo dije, ¿eh? Yo era joven, pero yo hablé con la pareja que yo tenía en esa época. Ella estaba en España, lo hablé, digo, oye, pasa esto. Digo, bueno, cuando vayamos a España lo preguntamos y tal. Yo me informé. Digo, bueno, ¿y si yo quiero adoptar a esta niña? Y me dice la Cruz Roja Internacional, no, porque no va a llevar bien el cambio. Ah, perdóname. O sea, es verdad. De su casa derruida, de ponerle en manos de quien ha matado a su familia, con una niña que necesita atención médica, porque ese brazo no se puede quedar así. Y tengo las pruebas que lo aseguran. Y me dices que la voy a llevar a un país civilizado en ese momento y que no va a llevar bien el cambio. O sea, esto es la Cruz Roja Internacional. Y te vienen aquí de buenos samaritanos, ¿no? Son buenos samaritanos. Allí venían a lo que venían. Venían a hacer el negocio que pudieran hacer. Y ya está. Y juegan con los refugiados, juegan con la comida, juegan con todo. Y tú tienes que intentar evitarlo. Y allí los evitamos todos. En la Dana de Valencia, yo lo viví de primera mano. Yo estaba en Algemesí, yo fui para allá, fui voluntario, fui como muchos, me junté con muchos militares que estaban en ese momento fuera de servicio o que no les dejaban ir a sus unidades.
Y Algemesí estaba muy mal. Y había un grupo de chavales, creo que eran Boy Scouts o algo así, tengo por ahí fotos. Y había en un parque, lo habían limpiado de tal manera para poder dar habituallamiento, dar comida a la gente que había perdido todo, la Dana. Y de repente aparece allí 3 vehículos de la Cruz Roja limpios, impolutos. Parece que lo habían bajado en un helicóptero del concesionario. Ni pizca de barro. Se baja ahí un señor, por no llamarle otra cosa, y me señala a mí que yo venía exhausto ya veníamos de rescates y estaba en ese momento descansando un poco y me dice, ayuda aquí a descargar botellas de agua. Claro, mi cara fue la de muchos. ¿Cómo? No, perdona. Es que soy coordinador. Digo, es que aquí hay mucho jefe para tan poco indio. Digo, no, perdona. Yo aquí que venís ahora. ¿A última hora venís? Pero antes de que terminara yo la frase ya vino el pueblo. Y el pueblo tiene memoria. Y el pueblo lo sacó de allí. Llegó al pueblo de Algemesí y allí, yo lo viví en Algemesí, en el resto de poblaciones no, porque me centré allí. No querían ver a la Cruz Roja. De hecho, los veías paseando, literalmente paseando. Los repartos de comida y demás que dicen que... Yo no los vi. Yo no vi una manta de la Cruz Roja. Yo no vi ni una manta de la Cruz Roja. Yo no vi nada. Yo los veía paseando, vehículos muy bonitos, sí. Pero esos vehículos hacían falta cuando hacían falta. No 10 días o 15 días después. Eso son... Yo Cruz Roja, como te digo, cualquier otra. Open Arms, la peor en el mar. Pues son las mismas. Son mafias, pero el problema es las organizaciones, los políticos que los consienten. Para que lo sepa la gente que con su buena fe les dona o tiene una suscripción, porque al final la gente no, Sí, no lo sabe. pero es que tienen sus sueldos allí. Allí hay gente que digo y repito, que habrá gente que lo hace porque quiere ayudar. Pero detrás de todo eso es una pirámide. Detrás de todo eso hay gente enriqueciéndose. A costa del voluntario. Claro, Y de la buena fe del donante. Y cuando ves a las guerras que va, la Cruz Roja ha ido allí a desplegar. ¿Qué ha ido a desplegar? 10 tiendas de campaña, pero si has recaudado 20 millones de euros. 10 tiendas de campaña que te las regala una tienda de deportes. ¿Ahí se va el dinero? No. ¿Dónde están los médicos? El agua, yo siempre veo a militares repartiéndolo. Y si no, ves a las pobres personas que están pasando calamidades cruzando países a pie. Yo no los veo jugándose el tipo. Yo no los veo en países musulmanes, con todo respeto. En países musulmanes no van, ¿eh? Porque no se la juegan. En el conflicto de Israel, cuando ha habido intercambio de prisioneros, y al principio fue una ambulancia de la Cruz Roja, que no era Cruz Roja, que lleva la luna, pero tuvieron que cambiarlo. Pues no quería y la Cruz Roja no saca dinero. Y hay muchos países que ya les prohíben el paso a la Cruz Roja. Es normal, no me extraña. Y el problema, y yo lo siento por la gente que confía en ellos y les dona, pero son un lastre, una mafia. Y aquí lanzamos el mensaje y que cada cual, como siempre, saque. Que lo interprete como quiera y si me quiere propias llamar a la Cruz Roja y conclusiones. pedirme explicaciones, yo se las doy. Y Con fotos. volviendo al tema de la mili, ¿cómo acabas en la Guardia Real? 2 misiones, prisión y ahora de repente Guardia Real. ¿Cómo? Además un destino de libre designación. Sí, pues muchas veces acabas allí por méritos. Por méritos propios y bueno, circunstancias que dices, joder, ¿puedo salir? ¿Puedo volver a entrar? Te recomiendan que si quieres entrar en cierta unidad, sales, entras, haces cursos, te capacitas y entras. Y eso fue. Y prácticamente sin que mi familia, a día de hoy, yo creo que tampoco saben cómo lo hice. Porque no quise tampoco dar mucha información. Pero sí, fue... estaba esa oportunidad, tenía especialidad, tenía la altura, tenía todo, tenía los puntos, tenía todo. Y bueno, pues dije, pues ya estoy fuera, vamos a intentar entrar y vamos a pedir entrar para allá. Vale, o sea, te saliste del ejército para poder entrar a ese destino. Sí. Otra vez. Volví a entrar. Y tú eras cabo primero ya. Y saliste y volver a entrar otra vez desde abajo. Sí, pero luego enseguida pasaba a cabo. Sí, claro, antiguamente sí, pero me refiero, tú ya tenías un empleo, ya tenías una antigüedad, Sí. venías de misiones. Sí, había estado prácticamente como civil, pero es que el ejército como lleves esa vocación, lo vas a llevar siempre en la sangre.
Yo lo llevo en mis brazos, muchos lo llevan y lo llevas en tu sangre, lo llevas en tu ADN. Por lo tanto, ves la oportunidad y allí que vas. ¿Y con cuántos años es esto? Pues creo que 25, 26 años aproximadamente, o un poco más, creo que tenía. O sea, llevabas unos 6, 7 años de... Un poquito más, un 8, poquito más, 9 sí, años llevaba, de sí. mili. Sí, que era un poquito más, sí. Y entras a la especialidad de Infantería de Marina. Estoy en Cartagena y muy bien en Cartagena, genial. Duro, 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 muy duro, pero enriquecedor también. Era duro, la verdad es que duro. ¿Notaste diferencia con el CEFIBE? Sí, mucha. Sí, sí, sí. Bueno, aparte, también yo ya tenía edad, también yo ya me las había visto todas. Claro. O sea, y sabían que yo me las había visto todas, también me daban más. Claro, sabía, este ya sabe, este veterano, a este le vamos a dar. Yo era como el punto de mira, era el muñeco. Demostración, Albor. No sé qué, este que sale. A tiro, el primero que va. Siempre era como, pero era un orgullo, pero a la vez era algo nuevo. O sea, la infantería marina es un cuerpo de élite, es un cuerpo, vamos, merece el mayor de los respetos como todos, pero la gente no sabe la infantería marina lo que es capaz. Y es una de las unidades, aparte de las más antiguas, pues para mí, en cuanto a infantería marina de categoría, para mí es la mejor del mundo. Y mucho la gente vea películas americanas, la infantería marina española para mí es la mejor del mundo. Con los medios que tienen, lo que consiguen, ya Por solo con eso. eso. Por eso, pero ya solo lo que te inculcan allí, los valores, todo, las maneras, la tradición, todo, ya cuando entras allí y ya ves el peso de la unidad en la que estás y el cuerpo de infantería marina, dices, tengo que darlo todo, estos hombres lo están dando todo y tú lo das. Sí, sí, y bueno, pues sales Casa Real y unidad motorizada, lo que me gustaba a mí. Y bueno, pues luego das con una persona que estaba en Casa Real y se marcha de Casa Real. Y nada, y me dice, Fernando, que esto va a cambiar. Que aquí con 1.200 euros, que no se va a vivir. Que esto va a cambiar mucho. Y era una persona importante de Casa Real. Me dice, esto va a cambiar. Y si te quieres, te puedes venir conmigo. Y ya que me fui con él a la vida civil. Hablaremos de eso justo en la parte del final, porque algo que me interesa mucho es tú, la no marcialidad que viviste en caballería, de repente te la meten de golpe en infantería de marina. Sí, aún así yo era muy marcial, por eso me pusieron de instructor muchas veces. Yo era muy marcial, yo era muy de... que lo van a saber mucho lo de cuando estás firme, mirar los huevos a San Pedro, para mí era literal. O sea, yo era muy marcial. Había veces que estabas un poquito cansado de orden cerrado, pero a mí me gustaba mucho la marcialidad y todo esto, me gustaba mucho. Y bueno, la verdad es que para mí no fue cambio. Fue cambio el tema de que el cabo es diferente el trato que en caballería. Claro, esa es la diferencia. Pero por lo demás, mi marcialidad era bastante semejante, o sea que no había problema. Y entras a Casa Real y ¿cómo es la experiencia allí? Porque al final es el motivo de que una persona, insisto, porque igual la gente de la vida civil esto lo ve algo habitual, pero una persona que lleve ya 8 o 9 años de ejército, cabo primero, decida salirse y entrar de nuevo para empezar de abajo en un ejército distinto, como es infantería, dentro de la Armada, infantería de Marina, para coger Guardia Real, mucho te tenía que gustar ese destino. ¿Qué te esperabas de ahí? Bueno, pues había conocido compañeros que habían estado allí, pero habían estado en lanceros, coraceros, en otras unidades. Y bueno, todo el mundo guardaba buenos recuerdos. Y bueno, pues vamos allí hombre, la gente se piensa allí que estás todos los días de manera pomposa, que estás aquí con los reyes, que no sé qué, no tiene nada que ver, eso no es otro mundo. No, es una unidad, es un cuartel, no deja de ser una unidad militar, pero tiene sus vicisitudes, que es que bueno, pues puede ser un poco más pulcritud a la hora de la imagen, a la hora de los medios que tienes. Pues, tú piensas que no es lo mismo que estés manteniendo un BMR, un TOA, que del año 70, a que estés con un vehículo que pertenece a patrimonio. ¿Vale? Que es como los vehículos que hay allí, por ejemplo, o las unidades motorizadas que van con su Harley, que eso es la niña bonita, entre otros. Es otro mundo, es bonito,
pero tienes que saber dónde estás. Te tiene que gustar. ¿Mereció la pena salir para entrar ahí? Sí. Todo lo que sea para mí, todo lo que haya sido relacionado con el ejército ha merecido la pena. Todo. Los momentos buenos y los malos. Porque en la vida, si todo es bueno, es una mentira. No estás viviendo la vida de verdad. Tienes que tener momentos malos para levantarte otra vez. ¿Y cuánto tiempo echaste allí? Y estuve 4 años y pico aproximadamente, 4 o 5 años. O sea, ya hacíamos casi 12 de antigüedad en total. Sí. Y decides ya por fin, y aquí ya no había vuelta atrás, ya se te Allí había ya me pasado abren el los arroz, ojos. y te vas del ejército. Me abren los ojos y me dicen que fuera vas a estar haciendo casi lo mismo, vas a ganar más dinero y va a cambiar todo. Claro, yo no sabía en qué aspecto iba a cambiar. Realmente, pues, físicamente no es el mismo, ¿vale? Económicamente no es lo mismo, pero lo que no sabes es que te van a cambiar las normas y que a cierta edad te van a echar. ¿Esto antes no era así? No lo sabías. Y ya a mí me adelantan ya de que va a haber una normativa de que a cierta edad te mandan a la calle. O tienes tu permanencia, que tampoco era fácil conseguirla en ciertos aspectos, o tienes una serie de requisitos o te vas a la calle. A mí no me parecía justo eso. Y yo digo, vale, pues sí, pues nos vamos fuera. Y vamos a probar, aparte que yo quería seguir perfeccionándome en temas de seguridad y de protección en la vida civil. Y aprovechar esos conocimientos que tenía, pues también en la vida civil para intentar aprovecharlos. Y es lo que hice. Pues vamos con la pregunta del millón. Si a día de hoy estás justo antes del momento en el que vas a pedir la baja, ese Fernando que está con el papelito delante de la oficina, ¿qué le dirías? Pues con el brigada ahí mirándome, que me estaba mirando el brigada como, ¿qué me traes? Y con mucha pena, pero ¿qué le diría a ese Fernando? Pues que siga con lo que está haciendo. No te puedes arrepentir. Yo me puedo arrepentir en mi vida de decisiones que he tomado. ¿Quién no? ¿Vale? Todos nos arrepentimos de decisiones que hemos tomado. En el ejército no te puedes arrepentir de las cosas que has hecho. Porque has hecho cosas que tenías que hacerlas o porque te las han ordenado o porque creías que era lo mejor. En la vida real, como digo yo, en tu vida personal, claro que te arrepientes de cosas que has hecho, pero ¿las volverías a hacer? Pues a lo mejor caemos en la misma. Pero ¿y si no? Por tanto, la decisión que tomé, pues en la que ha habido, me haya ido bien, me haya ido mal, no lo sé. No me arrepiento de que después he conseguido muchas cosas. He conseguido mucha experiencia y todo lo que he tenido en el ejército me ha valido para la vida actual. Y sobre todo los compañeros. Esos compañeros que he tenido, la gran mayoría siguen siendo mis amigos. Y siguen siendo personas que si ahora ocurriera algo, estaremos ahí los primeros. Por suerte, sigo teniendo la consideración militar, sigo teniendo team y sigo teniendo, soy de los pocos militares que lo han pasado a reserva con honores. ¿Qué quiere decir? Yo puedo seguir yendo a los desfiles vestido de uniforme, puedo seguir usando una residencia militar, una farmacia militar, yo puedo seguir usando todo eso por méritos. O sea, por lo tanto, creo que algo bien habré hecho en el ejército cuando sigo teniendo esos privilegios que no todos, por desgracia, pueden seguir teniendo. ¿Y esto todo lo que te sacas en el ejército te lo llevas a tu proyecto personal ahora? Sí, todo. Tanto para ayudar, para complementar, a los que les va a pasar lo que yo vi venir, porque me avisaron, y porque yo creo que hace falta en esta sociedad, ya que no van a poner la mil y otra vez obligatoria, y creo que el ejército, siempre que esté, digámosle, encabezado por un político, el ejército, cuando ocurra algo, no va a tener la misma velocidad de actuación y de reacción. Lo hemos vivido ya en la Dana y en otras situaciones, en Ceuta, en la frontera y todo. No va a reaccionar igual que si está dirigido por un militar. Ese es el problema que tenemos. Por lo tanto, como vamos a seguir de la misma manera, dirigidos por un político en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil también, que eso hay que incluirlo también, por lo tanto, hay que tomar una decisión y yo espero que salga bien. Perfecto. ¿Y en qué consiste este proyecto tuyo ahora que al final
arriesgaste por él. Sí. Bueno, he arriesgado mucho y seguiré arriesgando. Se llama Lachesis, el nombre de la criatura. Y bueno, tiene dos vertientes. Una que es la que ya conocen algunas personas y algunos núcleos, que es protección a personas, bienes, pero sobre todo a personas, de todo tipo de protección, realizados únicamente por mujeres. Es decir, el personal únicamente va a ser femenino. Quiere decir que, por ejemplo, nos vamos a especializar, estamos ya en contacto con organismos en la violencia de género. ¿Qué quiere decir? Actualmente el índice de mujeres, en este caso mujeres que necesitan protección al ser maltratadas o tema de abuso o trata de blancas o lo que sea, lo hace la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. La Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado no tienen efectivos suficientes. ¿Qué hacemos desde Lachesis? Ese complemento, que es aportar el personal, en este caso femenino, porque aporta mucha más confianza, tiene otra manera de actuar, no te lo esperas, es más prevenido, muchos privilegios que tiene en el sentido de táctico, que pueda aportar en este caso una mujer hacia otra mujer que necesita esa protección, ¿vale? Y bueno, lo que hacemos es implementar eso a través de personas solo únicamente femenino. Somos los únicos en España, somos pioneros. Solo existe esto en Albania, en Turquía, en Emiratos Árabes y en China. Nada más. Protección únicamente femenina. Y bueno, pues hemos arriesgado con eso. Y nada, pues ahí vamos con el proyecto. Estamos con esa vertiente y luego queremos lanzar otra segunda vertiente. Que ya la desvelarás, ¿no? Más adelante. Sí que esta la desvelo ahora mismo a ti. Sí, sí, por supuesto. Bueno, la segunda vertiente es, tenemos el problema en las Fuerzas Armadas, que a los 45 años parece que ya no vales, parece que tienen fecha caducidad. Y yo tengo amigos y que siguen en activo también, y para mí son compañeros, que tienen más de 45 años y tienen la vitalidad y tienen las agallas de uno de 20, o incluso más, aparte de experiencia. Y en este país, pues a los 45 parece que no vales y te vas a la calle, literal. ¿Qué queremos hacer? Y eres el primero al que se lo contamos oficialmente. Por eso estoy tan agradecido a hayas invitado. Vamos a hacer un núcleo que va a ser una división en la que va a ser una empresa que va a dar servicios también de protección, pero que son militares, que en este caso pues han pasado ese régimen, que son los más de 45, se les acaba el contrato, o militares que tienen que dejar las Fuerzas Armadas por otros motivos y bueno, necesitan o quieren seguir enganchados de alguna manera en ese mundo, en el mundo de ayudar a las personas, la seguridad, la protección y dar ese granito de arena a las personas que necesitan un poco de ayuda. Y bueno, pues esa es la idea de hacer como una especie de más 45, pero ya te digo, si hay gente más joven que también quiera, vamos a abrir esos servicios de protección y que sea exclusivamente miembros de las Fuerzas Armadas, que van a tener ahí su casa, van a tener su formación, su materia, como si estuvieran igualmente otra vez metidos en un cuartel, en zona de operaciones. Vamos a intentar proveer también vehículos adaptados, vehículos blindados. O sea, la verdad es que el proyecto le estamos poniendo ya la forma y yo creo que va a salir bien. Invito a todos que esta va a ser su casa, que no es solo un negocio, es que tengamos una segunda oportunidad, sobre todo eso, una segunda oportunidad, y que podamos demostrar que todo lo que se aprende en un cuartel y en una misión, que podemos extrapolarlo a la vida civil como yo lo he hecho durante muchos años, y ellos pueden hacerlo también. O sea que yo les invito, es su casa, y yo encantado de recibirlos a todos y que sea un segundo cuartel. Haces una labor increíble porque además todo lo que en un principio debería hacer el ministerio, ya sea el de igualdad junto con Interior, de asegurarse la defensa de esas víctimas de Biogem, como defensa de darle algo, no sé, cualquier cosa a ese militar que con los 45 años se va, lo estás literalmente haciendo todo eso tú solo y peleándote, bueno, tú y tus socios y peleándote contra el sistema.
Sí, es una pelea de sistema y sabemos que nos van a dar muchas hostias por todos los lados. Sí, prepárate. Pero me da igual. Me da igual porque yo me he pegado hostias por ellos en otros países. Y ese político que estaba sentado en su sofá, cuando ha estado sentado en su sofá viendo la tele, poniendo las noticias, canal internacional, al que veía en el otro lado era a mí o a mis compañeros. Y ese político no se ha molestado en venir a verme. Y cuando he venido a zona nacional, cuando he llegado a España de vuelta, a mí no me ha venido a felicitar, que tampoco lo quiero, ¿eh? Tampoco lo quiero. A mí el mayor orgullo ha sido que me feliciten mis mandos directos y que hubiéramos vuelto todos. Ese es el mayor orgullo. La satisfacción del deber cumplido, como se dice. Pero yo no lo necesito. Porque te has dado cuenta que no lo necesitas. Pero si me la quieren dar, aquí estoy. Aquí estoy de frente, igual que he dicho antes las declaraciones que he dicho sobre ONGs, también lo digo, que nos necesitan. El Ministerio de Igualdad, tanto que dice, no tiene efectivos para proteger a las víctimas. Ministerio de Interior tampoco tiene efectivos. Se los estamos ofreciendo. ¿Y quién se los ofrece? Militares. Dalos su valor. Dalos ese valor que tienen. Y yo lo reivindico. Dales ese valor que tienen. Y verás como el resultado es positivo. Seguro. Pues volveremos a hablar dentro de un año, como siempre digo, a la gente que tiene su proyecto personal y a ver cuántas, mejor dicho, ese río de lo que es un proyecto, a ver por dónde ramifica y ver tu estado dentro de un año, que además me has dado una conversación increíble y ya sé por dónde tirarte una segunda vez. O sea que de corazón y de parte de toda la academia, muchísimas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros por ser este altavoz de muchos y sobre todo todos los compañeros que han venido antes. Me quito el sombrero ante ellos, la buena en este caso ante ellos, porque de todo se aprende, de cualquiera se puede aprender, de que lleva un mes a que lleva 20 años. Todos aportan algo y nada, súper agradecido. Y lo que te digo, en la que sí todo el mundo tiene su casa y tenemos que levantar esto. Perfecto. Me gustaría despedir con una pregunta y es, ¿qué le dirías a esa persona que se está planteando el ser militar? Hazlo. Hazlo. Hazlo porque se te necesita y te va a venir bien. Hazlo. Esto no es ir a... Me voy a pensar si me hago un tatuaje, no. Esto es que sepas que te va a cambiar la vida. No te va a cambiar la vida para mal, jamás te va a cambiar la vida para mal, pero te va a gustar y vas a conocer gente que no la vas a olvidar nunca. Perfecto. Pues Fernando, muchísimas gracias de corazón. Gracias a ti. Y a la audiencia nos vemos la semana que viene en otro vídeo. Adiós.